más y más. Y cuando estaba en casa, en realidad no estaba aquí. Se sentaba en el sofá, desplazándose sin cesar. Una sonrisa, tal vez un asentimiento. Un beso en la mejilla, si tenía suerte. Pero nunca ojos que miraran los míos. Nunca manos que me alcanzaron sin necesitar algo. Había dejado de preguntar. Se aprende después de un tiempo. Dejaste de intentar llenar el espacio vacío. Simplemente vives a su lado. Y entonces Ethan se mudó. Mi hermana, que Dios la tenga en paz, falleció repentinamente. Cáncer, rápido, cruel. Ella era todo lo que tenía. Entonces, por supuesto, lo acogimos. Fue lo correcto. Llegó con una sola maleta. Ojos demasiado cansados para tener 19 años. Un corazón que carga más dolor del que cualquier niño debería soportar. Recuerdo la primera noche que vino, parado en nuestra puerta, empapado por la lluvia, luciendo como un niño perdido, tratando de actuar como un hombre. Lo envolví en una toalla, le preparé té, y me senté con él, hasta que sus hombros dejaron de temblar. Y en ese momento lo vi. Realmente lo vi. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo, alguien también me vio. Al principio fue inocente, por supuesto que lo fue. Él se unía a mí en la cocina mientras yo cocinaba. Me preguntaba sobre mi día. Me contaba sobre sus clases, las cosas que extrañaba de su mamá, el vacío que llevaba como una segunda piel. Y escuché. Escuché como nadie me había escuchado en años. No había ninguna gran intención detrás de esto. Ningún plan. Solo dos personas solitarias, llenando el silencio el uno para el otro. Pero la taza empezó a cambiar. O tal vez lo hice. Me sorprendía demorándome en conversaciones que deberían haber terminado. Notaría la forma en que sus ojos buscaban los míos cuando hablaba. Sentía que mi corazón se aceleraba cuando él sonreía, o reía, o simplemente estaba allí en la habitación conmigo. Me aterrorizó. Daniel no pareció darse cuenta, o si lo hizo, nunca dijo una palabra. Se había ido más que nunca. Y cuando estaba en casa, estaba a kilómetros de distancia, detrás de una pantalla, detrás de una pared que ya no podía escalar. Ethan se dio cuenta. Por supuesto que lo hizo. Una noche, mientras estaba poniendo la mesa, me miró y me dijo: «Tía, siempre haces las cosas tan hermosas. No creo que nadie te lo diga lo suficiente». Y algo dentro de mí se abrió. No fueron las palabras. Estaba siendo vista, apreciada, deseada. La casa todavía se veía igual, pero por dentro se sentía diferente. Como si el aire fuera más pesado. Como si cada mirada durara demasiado. Como si cada roce de piel se sintiera eléctrico. Debería haberlo detenido allí. Debería haber dibujado él. Pero cuando has estado muriendo de hambre durante tanto tiempo, incluso las migajas se sienten como un festín. Y antes de darme cuenta, estaba esperando su presencia, sus preguntas, sus sonrisas que llegaban más lejos que lo que Daniels alguna vez llegó a alcanzar. Me dije a mí mismo que era inofensivo, que simplemente lo estaba dando. Ya no solo llenaba el silencio. Estábamos construyendo algo que ninguno de los dos podía nombrar. Y lo peor es que no quería detenerme. Porque después de tantos años de sentirme invisible, estaba vivo de nuevo, y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Haz que la habitación se sienta más pequeña y cálida. Me dije a mí mismo, es solo una película, necesita consuelo, esto está bien. Al principio nos sentamos en extremos opuestos del sofá. Pero a medida que avanzaba la película, el espacio entre nosotros pareció reducirse. Una mirada aquí, una risa suave allá, un comentario tranquilo que se prolongó más de lo debido. Y luego esa escena. Una madre y su hijo en la pantalla, destrozados, aferrándose el uno al otro a través del dolor. Sentí a Ethan moverse a mi lado. Lo miré. Las lágrimas corrían por su rostro. Silencioso, imparable.
Sin pensarlo, extendí la mano. Instinto. Lo acerqué hacia mí, envolviendo los brazos alrededor de su cuerpo tembloroso. Me dije a mí misma, esto es maternal, es consuelo. Él necesita esto. Pero mientras lo abrazaba, algo dentro de mí se abrió de par en par. Enterró su rostro en mi hombro, con los puños agarrando mi suéter, con la respiración entrecortada y quieta. No lo solté. No pude. Pasaron los minutos, tal vez más. Luego su voz, suave, apenas visible. Solo desearía que alguien me abrazara sin soltarme. Me quedé helado. Mi corazón tronó. Desperté antes que el sol. Por un momento, solo un momento, lo olvidé. Me quedé allí, con los ojos abiertos. El sonido de la lluvia se desvaneció hasta convertirse en un golpeteo sordo. Pero luego me di cuenta, el peso de lo que había hecho, de lo que había permitido, de lo que no podía retirar. Y el vacío dentro de mí creció tan rápido, tan amplio, que apenas podía respirar. Me puse de lado. Él no estaba allí. Por supuesto que no lo era. La cama se sentía más fría que nunca. Y la casa se sentía diferente, más pesado, como si cada pared tuviera ojos ahora, como cada mueble lo sabía. Me envolví en un suéter y bajé las escaleras, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. La luz de la cocina estaba encendida. Taza de café sobre el mostrador, medio llena, intacta. Pero Ethan no estaba a la vista. Encontré una nota garabateada apresuradamente en el bloc de notas, junto al teléfono. Fuera por un rato. Volver más tarde. Ninguna tía. Sin calidez. Solo distancia. Me quedé mirando esas palabras, hasta que mi visión se volvió borrosa. No pude comer. No podía pensar. Me senté a la mesa. El silencio a mi alrededor era ensordecedor. Cada arroyo de la casa se sentía más fuerte. Cada tic-tac del reloj se sentía como un juicio en mi mente. Repitió ese momento una y otra vez. Su cabeza en mis manos, su aliento contra mi piel. Nuestros labios se encuentran, persistiendo lo suficiente como para destruirnos a ambos. Me dije a mí mismo que no estaba planeado. Se suponía que no iba a suceder. Pero a la culpa no le importó. Se sentó en mi pecho como una piedra. Intenté ocuparme doblando ropa que no podía ver, limpiando mostradores que no la necesitaban, pero nada ahogaba la verdad. Había cruzado una línea y no había forma de descruzarla. Pasaron las horas. El sol subió más alto. La tormenta dio paso a una luz fría y quebradiza. Todavía no hay señales de Ethan. Me dije a mí mismo que necesita espacio. Él está procesando. Tú también. Pero debajo de eso, un miedo más profundo susurraba. ¿Qué pasa si lo has perdido? ¿Qué pasa si has roto algo irreparable? Y luego, al final de la tarde, la puerta principal se abrió con un chirrido. Pasos lentos, inseguros. Me quedé inmóvil, con las manos agarrando la encimera con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Ethan apareció en la puerta, con los ojos cansados, el rostro pálido y los hombros tensos. Y durante un largo momento, nos miramos el uno al otro. Quería hablar, decir que lo siento, decir que fue un error, decir cualquier cosa que pudiera arreglar esto. Pero mi boca no se abría, porque no había palabras lo suficientemente grandes como para cubrir lo que había pasado entre nosotros. Finalmente su voz, suave y tensa. Gracias por no alejarme. Y luego él subió las escaleras, con la puerta cerrada. Y yo me quedé allí anclada en el lugar, por la culpa, el anhelo, y un dolor hueco. No pude nombrar.
La casa se sentía más pesada. Cada sonido parecía más fuerte. Cada silencio ensordecedor. Y, cuando Daniel regresó esa noche, algo era diferente. La forma en que me miró más tiempo, más agudamente, como si sintiera un cambio, como si oliera la tormenta que ya había atravesado estas paredes. No dijo nada, pero en sus ojos vi el comienzo de preguntas que no estaba preparada para responder. Y Ethan se volvió más frío y retraído. No más demoras en la cocina, no más miradas robadas, solo muros construidos rápido, altos. Y yo me senté solo, en esa casa que alguna vez me pareció demasiado grande, ahora asfixiada bajo el peso de una sola. Sí, pensé que podría soportar el peso solo. Pensé que si lo mantenía dentro, enterrado lo suficientemente profundo, tal vez se desvanecería. Tal vez perdería su forma. Pica, pero no es así. En todo caso, se ha vuelto más pesado. Porque ahora, cada vez que lo veo, veo en quién me convertí. No en quién quería ser. No en quién me prometí que siempre sería. Pero la mujer que dijo que sí, cuando cada parte de ella debería haber dicho que no. Y me pregunté una y otra vez, ¿fui egoísta? ¿Lo consolé o lo traicioné? Todavía puedo sentir la forma en que me miró esa mañana. Como alguien que sale de entre los escombros, buscando cualquier cosa que se parezca al amor. ¿Y qué le di? Un momento de calidez envuelto en una vida de culpa. Me pregunto si ahora me odia. Me pregunto si se odia a sí mismo. Me pregunto si ambos lo hacemos. Algunos días desearía poder confesarlo, solo para decirle las palabras en voz alta a alguien, cualquiera que pudiera decirme qué hacer, con este peso presionando contra mis cosquillas. Pero ¿en quién podría confiar esto? ¿Quién podría oír lo que he hecho y seguir mirándome de la misma manera? No Daniel, no el recuerdo de mi hermana, ni siquiera mi propio reflejo. Entonces lo llevo solo, sonrío donde debo, hablo donde se espera que lo haga, pero, debajo de todo esto, me estoy rompiendo. Y la peor parte, la parte que me despierta en medio de la noche, sin aliento, es que una pequeña parte enterrada de mí lo extraña. Extraña esa sensación de ser querido. Extraña ese único latido imprudente en el que me sentí vivo de nuevo. Y me odio a mí mismo por eso, sobre todo. Porque si pudiera querer eso una vez, si pudiera dejar que la línea se desdibujara una vez, ¿qué quiere decir que no lo volvería a querer? Y me temo que esa no será la última línea que cruzaré. ¿Alguna vez has hecho algo? No traicionar, no herir, sino simplemente volver a sentirnos humanos. Sentir calor en una piel fría. Sentirse visto cuando has sido invisible durante tanto tiempo. Escuchar el susurro de los propios latidos de tu corazón. Todavía estás vivo. Me digo a mí mismo que no era mi intención. Me digo a mí mismo que solo estaba tratando de llenar un vacío. Pero el vacío puede ser peligroso. Nos hace llegar, nos hace olvidar, y nos hace tomar cosas que nunca podremos devolver. Entonces dime, ¿el consuelo sigue siendo inocente si ambos supieran que no lo es? Porque esa es la pregunta que me persigue todos los días. Y si esta historia, si alguna parte de esta historia, despertó algo en ti, si te hizo recordar un momento que preferirías olvidar, o una línea que casi cruzaste, suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, porque la próxima puede que te sientas aún más cerca de casa. Ethan todavía vive aquí. Comemos en la misma mesa. Habla cuando le hablan, sonríe cuando es necesario. Pero algunos silencios dicen más de lo que las palabras podrían decir. Cuando lo veo, ya no veo a mi sobrino. Veo al niño que deseaba amor y a la mujer que dijo que sí. Me siento frente a él durante la cena, tenedor en mano. Estudio de niño y interior. Estoy destrozada porque hay momentos que no acaban con los matrimonios. No explotan en habitaciones ni destrozan casas. No.
En algunos momentos, destruyen algo más profundo. Destruyen a la persona que creías que eras. Y cuando se apagan las luces, cuando la casa se queda en silencio, es cuando llega el susurro. Dejaste que sucediera. Lo querías. Ya no eres quien eras. Y tal vez nunca lo vuelvas a hacer. Suscríbete a Heartfelt Tales Unfold, porque a veces las historias más difíciles son aquellas que vivimos en silencio.